Hoy la prédica se llama ¿Quién dice que soy? En aquellos tiempos se preguntaba mucha gente quién era Jesús, quién era Él y de dónde venía. Y mucha gente se pregunta o se preguntó en ese tiempo quién era Jesús, de dónde venía, de qué ciudad o de qué pueblo y a qué se dedicaba. Y mucha gente de ese tiempo lo etiquetó o le asignó un nombre, pues. Los que los conocían le dieron un nombre y los que no lo conocían le daban otro nombre. Y en la Biblia, especialmente en el libro de Marcos, que estamos en este devocional, habla mucho de quién es Jesús. Y yo quiero que hoy aprendamos qué es lo que decían de Jesús en ese tiempo, cuál era el nombre que le asignaban a Jesús en ese tiempo. Unos lo conocían como el carpintero. Vamos a Marcos 6, de 2 al 3. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndolo se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este? O sea, esa palabra, este. A veces nosotros somos despectivos con las personas, ¿sí o no? ¿Y quién es este? En ese tiempo, ¿y quién es este? ¿Verdad? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y esos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y todos se escandalizaban por él. ¿Ok? Entonces, hubo un cierto grupo de ese tiempo que conocían a Jesús como el carpintero. Y este es el carpintero. ¿Y este quién es? ¿Cómo es posible que hace milagros y prodigios? ¿Verdad? Hay muchas veces, y lo digo, quiero hablarlo en el contexto actual de nuestras vidas, muchas veces la gente se refiere a nosotros que tal vez nosotros o tú y yo no merecemos la gracia y el favor de Dios. Y la gente es despectiva con nosotros, solo por el hecho de hacer un cambio de vida. Solo por el hecho de amar a Jesús, siempre la gente va a decir, oye, en lugar que nos podamos pensar que somos, tampoco nos pueden decir que somos hijos de Dios, porque no todo el mundo nos conoce, pero la gente es despectiva. Pero ¿cómo es posible que tú cambies? O sea, no sé si me explico. Tú me puedes conocer como mi nombre, Héctor Ferrer, y puede ser un X más, un hombre más que tú conoces aquí en la vida, un hombre o un pastor más. Y mucha gente tomaron hacia Jesús en ese tiempo. Es el hijo del carpintero. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede darnos él? Madera, muebles. Lo único que le podemos sacar a Jesús es mueble. Y lo mismo la gente puede sacar de ti. La gente puede conocer tu nombre y saber tu oficio y tu profesión y decirte que tú eres esto y el otro. Pero lo único que pueden sacar de ti sería eso, tu profesión, una amistad. Pero si te conocen como hijo de Dios, lo que pueden sacar de ti es la bendición de Dios sobre la vida de ellos. No sé si me estoy explicando. Yo puedo ser un Héctor o y así muchos conocen a Jesús también en este tiempo. A Jesús lo ven como un profeta. Los judíos ven a Jesús como como un profeta. Como un profeta. Inclusive en el devocional del libro de Marcos capítulo 2 hay 4 escenas donde Jesús está hablando y 4 escenas y están ahí los escribas y fariseos criticando a Jesús. Y sigue pasando hoy en día. Hoy Jesús para muchas personas sigue siendo Jesús, que Jesús no existe, que Dios no existe. Entonces cada quien puede tomar, ¿verdad?, en base a su experiencia y en base a su medida de fe, quién es Jesús para sus vidas. No sé si me estoy explicando. Tú puedes leer la Biblia como un libro o puedes leer la Biblia como la palabra de Dios que edifica tu vida. Puede ser la Biblia un libro más en tu librero o puede ser el libro de la vida que edifica tu matrimonio. No sé si me estoy explicando acá. Amén. Entonces pueden conocerte como el ingeniero, el petroméndigo, el taxista. Pueden conocerte de esa forma, pero también pueden conocerte que tú eres un hijo de Dios y que tú llevas las buenas nuevas a las personas. A veces la gente nos tiene en poco.
solo por ser creyentes, nos tienen en poco. Y en ese tiempo a Jesús lo tenían en poco. Amén. Que no te tengan en poco por tu fe. Tú eres hijo e hija de Dios. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, eres hijo e hija de Dios. Dice la Biblia, Marcos 2, 15 y 16. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos, ¿quiénes estaban otra vez? Los escribas y los fariseos. Viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. ¿Verdad? Muchos conocían a Jesús como el pecador, porque él se juntaba con pecadores. Y a veces a nosotros, a ti y a mí, esto tiene que ser muy especial. Y abro paréntesis, pero al principio de nuestro llamado y cuando estamos conociendo de Dios, es difícil sentarse con pecadores. Es difícil. ¿Por qué? No estoy diciendo que no, sí se puede, claro que sí. Es difícil que vayas a la fiesta de tus amigos porque estás iniciando en la fe. ¿A quién no le ha pasado que cuando uno se convirtió, al mes tus amigos hacen una party, ¿sí o no? Y te invitan a la fiesta? ¿A quién le pasó? Estos son pecadores aquí. Y llegas a la fiesta y ¿quién sabe quién le dijo a tus brothers? O tú mismo le dijiste a uno de ellos, a tu amigo de confianza, que no le dijera nada a nadie que ibas a un encuentro cristiano. Pero cuando tú llegas a la fiesta, todo el mundo sabe que eres cristiano. Y tus amigos más íntimos, esos amigos con los que tú te desmadrugabas, te hacías loqueras, esos son los primeros que te dicen, te convertiste, oye. Entonces es difícil ir recién convertido a una fiesta de amigos porque lo primero que nos van a hacer es bullearnos. Porque los amigos con los que hemos crecido por muchos años, con ellos somos vulnerables. ¿Me estás prestando atención? Porque ellos tienen un poco o cierto derecho sobre nosotros, no los conocidos o las amistades. Estoy hablando de los amigos, como la familia, tu hermano, tu hermana, tu tío de confianza, tu abuelo, tu abuelita, tu papá y tu mamá. Nosotros somos vulnerables con ellos porque ellos tienen cierta autoridad con nosotros porque somos su familia. Y siempre van a tratar de reprocharnos ciertos cambios. ¿Me explico? Pero debemos ser cuidadosos cuando nosotros nos convertimos. Pero cuando ya tienes la fe fuerte, ya tienes una madurez espiritual, sí puedes compartir con tus amigos en alguna fiesta. No en un antro, en una fiesta, ¿verdad? Entonces, pero cuando uno ya está maduro, uno lo que hace es tratar de enseñarles a ellos que tenemos un Dios vivo y que podemos estar con ellos hasta cierto tiempo y demostrarles, ¿verdad?, que tenemos un Dios vivo, grande, fuerte y poderoso y que puede transformar también las vidas de ellos así como Dios transformó la de nosotros. ¿Sí me explico? Pero en ese tiempo a Jesús lo conocían como un pecador. Mire, ese hombre se junta con los pecadores. ¿Me estoy dando a explicar? Otros decían que era Satanás. Marcos 3:22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Otros decían que Jesús era Satanás y que por Satanás hacía milagros y prodigios. Inclusive en este tiempo, ¿verdad?, a todo mundo, inclusive ya siendo cristiano o no cristiano, no te bajan que tú eres hijo del diablo, pues. A ti te ha pasado, y más a los hombres nos pasa, que cuando nos convertimos, muchos dicen, ese diablo que va a cambiar, ¿verdad?
O ya venimos con un concepto de iglesia que nos han dicho de la iglesia de Jesucristo, que es esta, como otras iglesias, de las iglesias de Jesús. Y cuando te dicen que los cristianos, todo eso es del diablo, uno ya viene con un concepto y a veces por venir con esa idea no recibimos el mensaje correcto de Dios en nuestras vidas. Quiero decirte que todas las iglesias son imperfectas, todas las iglesias tienen problemas, todas, de todas las denominaciones y religiones. No hay ninguna perfecta. Pero yo quiero decirte como pastor que esta iglesia es la iglesia de Jesucristo. Y todo lo que se hace aquí se hace en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Porque en ese tiempo mucha gente conocía a Jesús sin conocerlo. Habían escuchado de él y se hacían una idea de él, pero no lo conocían. Entonces tú no puedes hablar de algo que tú no conoces. Tienes que experimentarlo primero y luego puedes hablar de eso. Pero quiero decirte algo como pastor también. Las malas experiencias en la iglesia siempre habrán todos los días. Siempre habrán malas experiencias, pero también habrán buenas experiencias. Amén. Bien dice la Escritura: tomad lo bueno y desechar lo malo. Porque entre todo esto que hay aquí, aunque hay muchas imperfecciones, yo creo que en la balanza hay más cosas buenas que malas en la iglesia de Jesucristo. Amén. Estaban ahí sentados, Marcos 2, 6, 7, algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias, dice. Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ya otros empezaban a pensar que era Dios. Unos pensaban que era el diablo, otros pensaban que era Dios. Pero, como bien dice, o hemos predicado en este lugar, muchos conocen la Biblia, pero pocos conocen el autor de la Biblia. Y lo importante de nuestras vidas como creyentes es que no nada más sepamos quién es Dios, sino conozcamos quién es Dios. El Dios el Dios vivo que está en ti, el Dios que te rescató, el Dios que te sanó, el Dios que te restauró. ¿Sí me estoy explicando? No solo necesitamos saber quién es Dios, hay que conocerlo a Él. Y las personas la van a conocer a través de ti, aún en medio de tu imperfección. Porque la gente sabe que hay un antes y un después cuando tú conoces de Dios. ¿Sí o no? Primero está la integridad, mi integridad, el respeto y el temor a Dios que le tengo. Ustedes no saben, pero hubo un tiempo cuando cerré la empresa, yo no tenía ni acostumbrado a tener dinero, mi esposa y yo en nuestras bolsas. Así me enseñó mi papá. Pero hubo un momento en que yo no tenía ni para la gasolina. Fue que tuve que decirle al Señor: Señor, ahora a ti, Señor, te va a tocar bendecirme. No sé si me estoy explicando. Entonces yo sé quién es mi Dios. Amén. Por eso es muy importante. Puedes saber de Dios, pero no conocerlo. Para cuando tú te refieras a quién es tu Dios, tú sientas que es el Dios que te rescató, el Dios que te restauró, el Dios que te levantó cuando tú no eras nadie. Porque yo no era nadie. Yo no era nadie. Yo tenía mi negocio, mis 2, 3 centavos en el banco, mis propiedades, pero no era nadie. Estaba vacío, era pobre de espíritu. No gozaba nada, ni mi matrimonio, ni a mis hijos. No tenía, o sea, aunque lo tenía, podríamos llamarlo todo para lo que en mi contexto de vida, al final era pobre de espíritu. Pero cuando conocí a Dios, lo empecé a entender todo y lo tengo todo el día de hoy. Porque aprendí a conocer quién es mi Dios, quién es el que me levanta. Porque cuando nadie creía en mí, Él creyó en mí. Cuando nadie creía en ti, Él creyó en ti. Muchos de ustedes son igual que yo. Venimos de lo vil y de lo menospreciado.
de lo vil y de lo fracasado. Nadie nos quería, ni los hijos, ni la esposa, nadie. Pero hoy el Señor nos ha levantado. Es el Dios que tú y yo conocemos. El Dios que sana, el Dios que salva y el Dios que restaura. Amén. Hasta sus discípulos a veces ni sabían quién era cuando el miedo les invadía. Dice la Escritura en Marcos 4:40. Hasta nosotros nos pasa esto. Y les dijo: ¿por qué están así amedrentados? Como no tenéis fe. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hasta los mismos discípulos de Jesús, en cierto momento de su vida, ellos tenían miedo y decían: ¿quién es este? Jesús les dice: ¿por qué tenéis miedo? ¿Qué les amedrenta? A veces a ti y a mí nos ha pasado en ciertas partes de nuestra vida cristiana que cuando estamos en un momento de tribulación decimos: tenemos miedo. ¿Quién no ha tenido miedo y ha dudado de Jesús? Dígame. ¿Quién no ha tenido miedo y uno piensa: ¿será que tú tienes el control, Dios? ¿Será que tú tienes el control de todo? Seríamos mentirosos si yo dijera: no, nunca he dudado de Jesús. Muchas veces tú y yo, aún estando en la barca de Jesús, en medio de problemas familiares, en medio cuando tu esposa te dijo: ya no te quiero, te voy a abandonar, o cuando tu esposo te quiere abandonar, cuando los hijos se van, cuando tienes problemas con los hijos, la situación económica, la situación de enfermedad, cuando hay muchas cosas que a veces, aunque somos creyentes, hay situaciones donde nosotros mismos como hombres de fe y mujeres de fe dudamos y nos atribulamos y nos amedrentamos, y uno se pregunta: ¿será que Jesús tiene el control de todo? ¿Será que Jesús realmente existe? ¿Realmente está? ¿Será que Jesús es el nombre que está por encima de todos los nombres? A veces uno se pregunta: ¿por qué mi hijo nació enfermo? ¿Por qué mi hija está enferma? Tengo miembros en la iglesia o miembros aquí que han perdido a sus hijos, a sus hijas. Y uno se pregunta: ¿será que Jesús existe? Sí existe. Pero cuando conocemos al autor de la Biblia, entendemos su perfecta voluntad. Porque Él quita la vida, pero también da la vida. Ese ratito saludaba a la hija de Samantha, que se me olvida su nombre. Esa niña el año pasado hubo un milagro en su vida. Es tremenda esa niña. Antes de que la operaran, esa niña es un remolino. La operaron a corazón abierto. Hubo un milagro en su vida. El primer milagro fue el milagro financiero, porque costaba poco más de $1,000,000. No sé si la operación de la niña o menos, no me acuerdo. La mamá es dentista y no tenía recursos. Y sucedió un milagro en las clínicas, no sé dónde rollo ahí. Dios abrió puertas. Y la niña iba a pasar un tiempo para que la operaran, pero por X o por Y, porque Dios movió todo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que de repente le hablaron: traigas a su niña que la vamos a operar mañana. Y ahí veo a Samantita, peor que antes que la operaran. Vino revolucionado. Pero así como Dios da vida, también la quita. Y a veces es difícil entender esas cosas. Pero yo quiero decirte que Dios está en el asunto, tanto en la vida como en la muerte, como en la salud, como en la enfermedad, como en la riqueza y en la pobreza. Dios está en el asunto siempre. Tú tienes que reconocer que Él es Dios. Tú eres creyente, discípulo de Jesús. Que a pesar de lo que estés viviendo, tú tienes que creer que Él está contigo. Que a pesar de que hay miedo a veces, porque sí la vivimos, debemos de entender que Él está con nosotros en todo tiempo. Amén. Marcos 8:29, mira, dice la Escritura: entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién dices que soy? Respondiendo Pedro le dijo:
Tú eres Cristo, tú eres el Cristo. Muchos le pusieron nombres a Jesús. Él es el hijo del carpintero, él es un pecador, él es Satanás, ¿verdad? Otros decían, él es Dios. Inclusive los mismos discípulos dudaban de quién era este. Pero Pedro dice, tú eres el Cristo. Este es el libro de Marcos, pero en el libro de Mateo dice la escritura que Pedro le dijo a él, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. A veces tú y yo tenemos que buscar o tratar, o mejor dicho, que el Espíritu Santo nos use, nos revele en nuestro corazón quién es Jesucristo, quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Jesucristo de la Biblia? ¿Quién es para ti? ¿Quién representa para ti Jesucristo de la Biblia? ¿Quién es Él para ti? ¿Qué significa Él para ti? Y poder un día decir, Señor, tú tienes el control de todo, el control de mi vida, el control de mis hijos, de la vida de mis hijos, del futuro de mis hijos. Que a pesar de que haya miedo, tú sigas orando y creyendo que no importa lo que venga, tú vas a aceptar la perfecta voluntad de Dios. No sé si me explico. Tú has orado por tu familia. Pero yo no sé cómo oras, pero yo siempre cuando oro por sanidad de alguien digo, Señor, que seas sano en el nombre de tu Hijo Jesús, pero en tu perfecta voluntad, Señor. Y en tu perfecta voluntad significa que tienes que aceptar si vive o muere. Que es la parte que no nos gusta a nosotros los creyentes. ¿Cómo voy a aceptar que se muera si yo estoy orando para que viva? ¿Sí me estoy explicando? Señor, yo quiero esto en tu perfecta voluntad. Yo quiero este negocio, Señor, y que se dé. Pero en tu perfecta voluntad. Voy a aceptar. Si se me da, qué bueno. Y si no se me da, ¿qué es? También qué bueno. Yo he aprendido que hay las cosas cuando son de Dios se dan, y cuando no son de Dios, y cuando no se dan, también son de Dios. Porque yo a Dios no lo tengo en mi vida solo para los momentos buenos de mi vida. Y Dios es el Dios de las buenas y de las malas, porque es un casamiento con Él. No sé si me estoy explicando. Te lo voy a poner. Yo sé que lo puedes sacar de contexto, pero aquel que tiene un matrimonio está orando por su matrimonio porque tienen problemas, y tú oras para que tu esposa esté contigo, y resulta que Dios no restaura tu matrimonio. Tú pudieras pensar que es un Dios malo, porque dice la Biblia, cordón de 3 dobleces no se rompe. Pero te recuerdo que el autor y consumador de la fe, Él tiene la última palabra. Tú no sabes si te está librando de ella o te está librando o la está librando de ti a ella. Pero en la perfecta voluntad de Dios entra lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, y la riqueza y la pobreza, porque es su perfecta voluntad de Él. No sé si me estoy explicando. Amén. Pero por mientras, siempre debemos de seguir orando, porque aunque las cosas no se den de parte de Dios, no significa que no te quiera, no significa que no te ama, porque Él va a probar nuestra fidelidad. Él va a probar nuestra lealtad hacia Él. No
No sé si me explico. Amén. Y el último versículo que te quiero leer el día de hoy, en esta hermosa mañana, porque yo puedo sentir el amor de Dios aquí. Marcos 15, 33 al 39. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas son palabras de Jesús. Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapado una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, minutos antes había dicho despectivamente, el centurión despectivamente dijo: a ver si viene Elías a bajarlo. Pero cuando expira, cuando Jesús expira, cuando se va a la vida, yo me imagino esa escena, porque debe ser una escena increíble. Todos, ha de haber sido algo tan asombroso que el centurión dijo: verdaderamente este hombre que asesinamos es el Hijo de Dios. Minutos antes había dicho, se burlaba de Jesús, pero minutos después este mismo hombre dijo: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Muchos de nosotros, no sé qué tiene que pasar en la vida para buscar de Dios. Tú y yo no somos como centurión. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, tú y yo, conocemos todos los hechos de la Biblia. Todos los hechos de la Biblia, todo lo que Jesús hizo en la tierra, tú y yo conocemos todo. Todo lo conocemos. Conocemos el contexto histórico. Todo lo conocemos. Y tenemos toda la herramienta para creer que es el Hijo de Dios. Pero lamentablemente tenemos ojos y no vemos, tenemos oídos y no escuchamos. Pero tenemos que pasar ciertas experiencias de vida para decir, o mejor dicho, para buscar a Dios. No sé si me explico acá. Muchos creyentes, como tú y como yo, nos convertimos porque habíamos perdido algo, o porque creíamos que ya no había solución. Mi esposa y yo, todo inició de un cuarto y quinto paso. Hace muchísimo, hace 18 años, 19 años. Ahí empezó nuestra búsqueda espiritual, porque mi padrino en cuarto y quinto paso era un cristiano. Mi esposa también fue ahí, pero entendimos que el cuarto y quinto paso solo es con las fuerzas humanas. Y a pesar de que conocimos esa parte, fue el inicio de grandes cosas en nuestra vida, anduvimos dando tumbos todavía, porque no conocíamos quién era Dios. Pero Gina y yo llegamos prácticamente a los pies de Cristo con un matrimonio destruido. No había esperanza. Yo no sé por qué llegaste tú, o mejor dicho, no sé cómo llegaste tú a los pies de Cristo. Si llegaste bien, ¿sabes qué puedo decir yo? Gloria a Dios, aleluya, hosana en las alturas. Si llegaste bien. Y si llegaste mal, ¿sabes qué voy a decir? Gloria a Dios, hosana en las alturas. Pero ninguno de nosotros,
Ninguno necesita perder nada. No necesitas perder tu matrimonio. No necesitas perder a tu familia y a tus hijos. Porque conoces al Dios viviente. Si tú ya estás aquí, tú no necesitas perder a tu familia. Si llegaras a perder a tu familia, sería por necedad tuya. Sería como las personas que hablaron de Jesús hace tiempo. Solo, aunque vieron y escucharon, nunca creyeron. Si llegaras a perder a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, tu empresa, tu vida espiritual, no fue por causa de la iglesia, fue por causa de que nunca conociste el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para ti, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? Tu santidad no la vas a perder, o sí la vas a perder. Lo digo por estas fechas, porque puedo hacer este paréntesis también, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero quiero decirte que lo que a ti te conviene, tal vez a mí no me convenga, porque tal vez en tu fortaleza yo sea débil, y en mi debilidad tú te fortaleces, porque cada quien tiene una fortaleza y una debilidad. Aquí lo que a ti te conviene, al otro a lo mejor no le convenga. Entonces no seamos piedra de tropiezo para la iglesia de Jesucristo. No sé si me explico acá. Amén.